El pajarito brujo. Cuentos y leyendas coloniales queretanas. Por Lourdes Somoano Martínez. Don Felipe, junto con otros compañeros, comenzó a prepararse para la aventura que iba a emprender. Salieron en una caravana de varias carretas con las reses, los caballos y las armas para defenderse. Cristóbal lloró amargamente. No podía perdonar a su papá por haberlo dejado. Lo que no entendía Cristóbal era que adentrarse en el camino. El pajarito le estaba diciendo al zapatero Juan Antonio, un muchacho mestizo, esto es que uno de sus padres tiene la sangre india y el otro española, que repitiera lo que él hacía. Entonces el pajarito caminó con pasos largos hacia la pared de la tienda y escupió muy cerca de ella. Regresó a la calle. Tomasa, la cocinera, estaba verde del coraje. Toribia, no atas ni desatas. Vete a fregar los platos, ya hasta serví la comida. Ese día Toribia estuvo castigada. La ama la mandó llamar y le dijo que tenía que ser más comedida. No era posible que dejara a Tomasa con toda la responsabilidad en la cocina, para que no olvidara sus obligaciones. Cristóbal dijo enojado que ni pensaran que él se iba a quedar en el pueblo a vivir con su mamá y su abuelita. Solo porque era un niño, definitivamente pensaba ir con su papá a donde él fuera. Don Felipe, el padre de Cristóbal, siempre había consentido mucho a su hijo. Ellos vivían en el pueblo de Jilotepec, criando borregos en un pequeño rancho. Mi papá es el gobernador de indios de Querétaro y se llama Nicolás de San Luis. Yo me llamo Andrés. El pueblo de Querétaro es la cabecera de una alcaldía mayor. Por eso existe un gobierno y dos cabildos. Un cabildo de españoles en donde el alcalde mayor es don Gabriel de Chávez, que es el más importante, y el cabildo indígena, del cual